El 1 de diciembre de 2015 los salvadoreños empezamos a pagar el CES, que es la Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, y por ese motivo vamos a tocar acá en Análisis de País este tema, lo que lógicamente ha causado bastante descontento en varias partes de la población, principalmente en todos aquellos que tienen un celular, así como también servicios de internet y telecomunicaciones, en el caso de cable también. Para eso vamos a estar conversando en esta mañana sobre este tema. También vamos a tocar algo muy importante. Se acerca ya Navidad, mucha gente está en temporada y hay que ver de qué forma también usted como consumidor pueda conocer sus derechos para que no sufra ningún tipo de descontento, de estafas o de cualquier otro tipo de inconvenientes en esta época de Navidad, en donde lógicamente también muchas personas aprovechan la situación para poder sacar lucro de manera no muy creíble o no de una manera no muy lícita con respecto a el consumo y también por supuesto a los bienes de los salvadoreños. Soy Nelson Arévalo, hoy vamos a hablar sobre este tema muy interesante y espero que usted me acompañe en estos 60 minutos en donde vamos a poder conocer un poco sobre el CES y también sobre las compras navideñas acá en Análisis de País. Bueno, antes de comenzar, como siempre, queremos invitarle a usted para que pueda participar en nuestras redes sociales. Usted puede dejar su comentario en Facebook, ahí aparecemos como Canal 29 de Apopa, y también en nuestro Twitter, en donde usted nos puede seguir y siempre también puede dejar ahí su comentario como Canal 29 de Apopa. Ahí puede seguirnos en nuestro Twitter y les recuerdo que este y otros programas también puede verlos en nuestro canal de Facebook. Esto es en Canal 29 de Apopa en YouTube, para que usted pueda ver este y otros programas. De igual manera le invitamos pues para que este programa no se lo pierda el día de hoy a las 10 de la noche, solamente a través de la señal de Canal 29 de Universal Cable. No olvide también que tenemos nuestro canal en HD, en el 101, ahí usted nos puede ver y ahí usted también nos puede sintonizar para que usted pueda justamente estar en sintonía total con las actividades de Canal 29. Le recuerdo también a los hermanos que nos ven en el exterior, tanto de Apopa como de El Salvador, que nos puede seguir también en www.tucanallocal.com. Ahí nosotros estamos dándole a usted también la oportunidad que pueda informarse de lo que está pasando en Apopa, en los municipios donde nosotros tenemos cobertura y por supuesto también en El Salvador entero. Bien, hoy tenemos en Análisis de País, tenemos al licenciado Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor y pues vamos a saludarlo hoy en esta mañana. Danilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, Nelson. Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes en el Canal 29, en este programa que yo creo que llega a toda la teleaudiencia de aquí del municipio de Apopa. Así que mandamos un saludo de parte del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Bien, comencemos entonces justamente con el tema que nos atañe en esta mañana. A partir del 1 de diciembre, nosotros tuvimos la noticia, la Navidad de parte del gobierno, en que se iba a cargar un 5% a las personas que tenían celular, a las personas que consumen internet y también a las personas que cubren cable. Pero ¿nos puedes hablar más detalladamente cuál es el espíritu o el objetivo de que los salvadoreños tengamos esta tributación extra del 5%? Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho su justificación, el gobierno ha señalado y ha dicho que es una contribución que todas y todos en el marco de la responsabilidad social debemos de contribuir para el tema de inseguridad que está viviendo precisamente el país. Quiero comentarles que nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, como CDC, cuando se presentó esta propuesta a la Asamblea Legislativa, vimos pusimos una posición como CDC
porque empezamos a ver las reacciones precisamente de la ciudadanía, de la población, con respecto a esta propuesta que estaba moviendo el Ejecutivo. Nosotros mirábamos algunos factores de carácter adverso y los quiero traer a colación porque creo que algunos de ellos todavía están en el imaginario y que creo que no hay que perderlos de vista. El primer elemento que nosotros vimos como un factor adverso a este tipo de impuestos era uno que tiene que ver con el carácter constitucional, con el carácter legal, porque no veíamos la relación que se estuviera imponiendo una tributación, como es el caso de las telecomunicaciones, en relación al tema de seguridad. Son dos cosas distintas. Distinto es el impuesto que usted le puede aplicar al tema de los combustibles y que tiene que ver para la reparación de las calles. Ahí hay una relación, diríamos, íntimamente vinculante, pero en este caso no hay mayor vinculación. Entonces ahí hay un riesgo que, como digo, en su momento lo señalamos y que tiene que ver con un elemento de carácter constitucional. El segundo que puede reñir con la Constitución de la República, y creo que la Corte Suprema de Justicia emitirá precisamente su resolución sobre este tema. El segundo elemento que me parece importante tener en cuenta es que en ese momento de la propuesta que se presentó aparecía, yo diría que varios sectores de la sociedad civil protestando, diciendo de que no se aplicara esta medida porque era un impuesto de carácter regresivo. ¿Qué significa? Que se iba a aplicar a la mayoría de la ciudadanía, a la mayoría de la población, y no en una lógica progresiva que en el aspecto de que quien tiene más que pague más. Creo que este planteamiento no está siendo coherente con que la mayoría, con el planteamiento de que quien tiene más pague más. Esa es la verdad. Y el tercer elemento que nosotros veíamos que también lo iba a poner cuesta arriba a este impuesto era el político. En el político me refiero a los partidos políticos, porque inmediatamente los partidos políticos tuvieron reacciones de decir que no iban a apoyar este impuesto. En medio de esta coyuntura y de este escenario que estoy explicando, o el contexto que estoy mencionando, a pesar de todo, se aprueba el impuesto. A nosotros nos sorprendió que se aprobara el impuesto. Casi por unanimidad, ¿verdad? Casi por unanimidad. Yo creo que ahí básicamente se pusieron de acuerdo algunos partidos políticos, y más allá del ponerse de acuerdo, yo sí creo que ciertamente que hay que tener cuidado con este tipo de impuestos. Nosotros consideramos, y no lo hemos dejado de decir como Centro para la Defensa del Consumidor, como CDC, que en efecto el Estado necesita recursos para el tema de seguridad, para otras cuestiones necesita los recursos, más también en un contexto donde la Corte Suprema de Justicia había fallado con respecto al tema de los bonos sobre los 900 millones de dólares. Entonces, ¿qué sucede? Que el Estado, dicho en otros términos, estaba atado, sin recursos, como para poder mover tener la liquidez suficiente para poder enfrentar las situaciones que ya todos y todas conocemos. También nosotros como CDC estábamos totalmente en desacuerdo con la posición del Partido Arena, una posición del Partido Arena que simplemente estaba mostrando una crítica, y yo llamaría una crítica de carácter irresponsable, porque no estaba siendo propositivo, más allá de estar criticando de que hay un problema de inseguridad, y escuchando lo que estábamos escuchando, no veíamos tampoco una propuesta. Yo creo que también es irresponsable empezar a hacer crítica y no ser propositivo, más, como digo, en una perspectiva de carácter de nación, y aquí sí debemos de pensar de nación. Pero en medio de todo esto, el decir que lo que por tanto el impuesto es lo más adecuado para gravar a todas las personas, yo creo que ahí ciertamente que tenemos diferencias, y nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, como CDC, no estamos de acuerdo con ello. Ya está aplicado, ya pasó,
ya pasó lo que ha pasado, ya está aplicado. Como digo, hay que esperar una resolución, una posible resolución de la Sala de lo Constitucional. Habría que esperarla. ¿Y hay demandas al respecto? Y yo escuchando las declaraciones que ha hecho el arzobispo con respecto al tema de los 900 millones de dólares, la Corte misma, algunos magistrados he escuchado que se van a pronunciar sobre el tema de los 900 millones de dólares. Miren, si el tema de los bonos se destraba con los 900 millones de dólares, yo sí creo que el gobierno debería de repensar el que este impuesto siga teniendo vigencia. Creo que más bien, como lo hemos dicho en su momento, hay que ver cómo gravamos a quien tiene más en este país. El Estado, y estamos totalmente de acuerdo, el Estado necesita los recursos para generar los impactos que está generando en materia social, en materia económica, en materia política, pero no, yo diría que ya no afectando más a la ciudadanía. El planteamiento de decir de que las tarifas han bajado en materia de telefonía, eso es relativo, porque al final la baja que estamos viendo no es en el tema sensible financiero, económico, sino que estamos viendo que lo que invita es más a un consumo de tiempo aire para el tema de telefonía. Entonces, eso es como de los planteamientos que yo creo que es fundamental. Vuelvo e insisto, me parece que al Estado hay que apoyarlo con los recursos. Es necesario que el Estado tenga la disponibilidad para enfrentar la situación que estamos viviendo, producto de causas de carácter estructural en este país. No estamos de acuerdo con las posiciones de algunos sectores que no generan propuestas, pero tampoco estamos a favor, y eso lo decimos, tampoco estamos a favor de que esta medida se haya aplicado a la mayoría de la población. No es cierto, como lo dijo un diputado de Arena, en una declaración, que él decía que al final todos vamos a pagar por igual. Eso no es cierto. No es lo mismo que yo sea una persona que tenga los recursos para pagar este tipo de impuestos a una persona que no los tiene, aunque haga uso del celular, pero es distinto. No es lo mismo el que gana un salario mínimo a aquel que está generando ingresos por arriba de 3.000 a 5.000 dólares, por el amor de Dios. O sea, ahí hay diferencias sustanciales. Ahora, hay una cosa muy importante. Mencionabas tú la palabra relación. Cuando uno va a la gasolinera, paga Citran, paga Cotrans, paga Fovial, paga etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero yo quisiera saber una cuestión. La relación que ellos hacen, me imagino yo, es por el simple hecho de que la mayoría de llamadas de extorsión y de llamadas que salen de los penales es lo que justamente quizás ha movido, dentro de la lógica quizás del gobierno, a que quizás se le ponga este impuesto hacia las telefonías. Y porque el impuesto no se le ha puesto a las telefónicas. No, es que ese es el tema. Aquí aclarémoslo bien. El impuesto no es a las telefónicas. El impuesto, en términos generales, se le está poniendo al consumidor final. Es a la mayoría de la población que está. De acuerdo que se está gravando la importación de productos de algunos bienes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la importación de teléfonos, de tablets, de chips, etcétera, o algunos accesorios que facilitan el tema de la comunicación, como lo establece el proyecto de ley. Pero en términos generales, hablando de las telecomunicaciones, el que está siendo más grabado es el consumidor final. Ahí no hay que perderse, eso es una realidad. Ahora, hay que ver también una cuestión, y es el efecto cascada muchas veces de estos impuestos. ¿Cómo puedo hacer yo para evitar que pague, por ejemplo, si voy donde una persona me va a cobrar el 5% por la compra del teléfono, de repente necesito yo comprarle otra cosa, también tengo que pagar otro 5% por un accesorio completo o un accesorio que complemente el uso de mi teléfono? Miren, esto parece una telenovela, esto parece una película. Nosotros, desde que se implementó y entró en vigencia este impuesto, lo dijimos en su momento, nos pareció
importante, nos pareció necesario, ante todo, de haber generado una campaña de sensibilización, de clarificación sobre el impuesto que se estaba aplicando. No es cualquier impuesto, es un impuesto de carácter sensible, es algo que está siendo consumido por la mayoría de la población. Entonces, por tanto, se debió de haber generado previamente, como digo, una campaña de sensibilización, de educación, de información sobre la aplicación de este impuesto. El segundo elemento que a mí me parece importante en esta película es que yo creo que al principio todas y todos teníamos una lectura que solo tenía que ver con las condiciones previas que se debieron de haber creado. Sin embargo, a medida que van pasando los días, nos vamos dando cuenta de que las empresas de telefonía, según las declaraciones que han vertido funcionarios públicos de algunas carteras de este país, aparece señalándose que las telefónicas se pusieron de acuerdo e incrementaron el costo del consumo y subiendo ese 5%, por ejemplo, $1 con 5 centavos, $10 con 50 centavos. Entonces, en medio de esto, hay dos elementos que están apareciendo en la discusión. El primero es que las telefónicas están diciendo estamos en una sociedad de libre mercado, constitucionalmente hablando es correcto, estamos en una sociedad de libre mercado. Y el segundo elemento que aparece de parte del Ejecutivo es que parece que hay indicios de que hay colusión, de que se pusieron de acuerdo algunas empresas o la mayoría de las empresas y dijeron ahora en adelante vamos a vender el producto de esta manera. Si eso es así, si en efecto se comprueba que ha habido colusión, hay violación, por supuesto, a la ley de competencia de este país y por tanto habrá que tomar las medidas. Yo creo que eso es lo que hay que atacar. Esperaríamos que la Superintendencia de Competencia actúe de oficio para que inmediatamente hagan las investigaciones y en medio de, y aquí sí hay que tener mucho cuidado, y ahí sí hago el llamado en el tema de protección al consumidor, de que si se demuestra que hay colusión, hay que aplicar la ley, y hay que aplicar la ley con las multas que corresponda. Este asunto no es de una simple negociación política, de que nos ponemos de acuerdo y después retiro el producto. No, si se demuestra que hubo colusión, hay que aplicar la ley, como lo que pasó recientemente con una de las demandas que nosotros pusimos como Centro para la Defensa del Consumidor el año pasado, en el 2014, donde Telemóvil hizo publicidad engañosa. Demostramos que había hecho publicidad engañosa porque hizo una publicación en un periódico diciendo que el consumidor comprara un producto y que el saldo se le iba a devolver llamando a todas las redes. Eso decía en letras grandes, pero abajito en letras chiquitas se contradecía diciendo que no aplicaba para llamadas a todas las redes. Inmediatamente nosotros presentamos la denuncia. Prácticamente más de un año después, más de un año después, estamos recibiendo precisamente la resolución del Tribunal Sancionador, donde se está multando a esta empresa por alrededor un poco más de $16,000 por haber hecho publicidad falsa. Entonces, en ese sentido es que funcionan las instancias del Estado e invitamos a que esto suceda. Ya el estar llamando a la población a que esté denunciando si está cobrando a 1.5 el vendedor, sí, a 1.5 o a 10.50 o no sé qué, ahí creo que el problema de fondo, de fondo, está en un nivel mucho más arriba. ¿Qué es el otro elemento que hay que tener en cuenta? Estamos en una sociedad de libre mercado, también lo he dicho. Si usted tiene una gaseosa o un refresco natural o un bien,
y ese bien, yo como empresa le digo a usted, el precio sugerido es de tanto. Y usted como vendedor o revendedor dice, bueno, este es el precio sugerido, mi margen de ganancia va a ser tanto, yo lo voy a poner a tanto. Y viene otro empresario y dice, pues no, yo lo voy a poner un poco más barato o un poco más caro de lo que Nelson lo va a dar. Eso se puede. Usted está en libre mercado y al final el consumidor o la consumidora está en el derecho de poder elegir tal o cual producto. Ahí depende, por eso es que nosotros siempre aconsejamos y decimos compare precios. Vaya, verifique qué tipo de precios son los que están puestos en el mercado, etcétera. Hay que comparar. Entonces, algo de eso, por eso digo, hay que tener cuidado, porque algo de eso puede estar también sucediendo en este momento de confusión en el mercado. Es difícil el decir que se van a unificar los precios. Ahí hay varias cosas, varias cuestiones de la tela que hay que cortar, que hay que investigar adecuadamente. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con las declaraciones que se puedan estar vertiendo, y para eso, hablando del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, va a ser importante la participación que pueda generar la Superintendencia de Competencia dentro de su investigación. Bien, vamos a hacer una pausa y ya retornamos para seguir conversando sobre este tema y también sobre algo que es muy importante para los salvadoreños, las compras en Navidad, de ver de qué forma usted también como consumidor se protege y a lo que usted tiene derecho. Ya regresamos. Bienvenidos a la era digital de Universal Cable. Llegamos innovando día con día, con calidad y servicio, contando con espacios creativos para todas las edades. La era digital llegó a tu pantalla por Universal Cable. Gracias por sintonizar Noticentro 29, información con veracidad. Dinámico, objetivo, profesional. La Popa, los alumnos de un centro escolar. Así es, Noticentro 29, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, solo por la señal de Canal 29 de Universal Cable. Bien, estamos en Análisis de País y estamos conversando con el licenciado Danilo Pérez. Él es el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. Estamos hablando de un tema que yo sé que a usted desde el 1 de diciembre le ha estado
compitiendo y sobre todo le ha estado afectando, como es el pago del 5% para la contribución especial para la seguridad y convivencia ciudadana. Pero bien, hemos durante alrededor de esto, de lo que va del programa, hemos estado recibiendo algunos comentarios. Antes de hacerte la pregunta, quiero leerte este comentario que nos han dejado a nosotros, justamente algunos suscriptores. Dice: la contribución la tiene que pagar la empresa y no el usuario. Les aconsejo a todos denunciar a Universal Cable ante la Defensoría del Consumidor. Esto solo buscan la manera de subirle la factura y por ahí hasta sacan comunicados acerca de unos comunicados que sacó la Defensoría del Consumidor y también algunas palabras de el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, con respecto a pagos ilegales en los servicios prepago de telefonía. Con todo esto, ¿quiénes son los que están autorizados tanto para cobrar el impuesto y qué papel tienen y quiénes son los que pagan el impuesto de este 5%? A ver, aquí me imagino que es un comentario que está haciendo un consumidor. Sí. Es importante. A mí no me correspondería estar explicando esto. En realidad, a quien le corresponde al Estado, es al gobierno, estar explicando esta ley que ha sido aplicada. Recordemos que el Centro para la Defensa del Consumidor es una instancia de carácter no gubernamental. La gente tiende a confundirnos con la Defensoría del Consumidor. Nosotros somos la instancia no gubernamental, pero que presionamos por el tema de protección al consumidor. Aclarado este tema, paso a explicar lo siguiente. En este canal entiendo yo que el Canal 29 es una empresa de cable, ¿verdad? Sí. Y como tal, al brindar el servicio de cable a los consumidores, tendrá sus suscriptores, y porque el consumidor tenga una suscripción de cable, entonces lo que va a hacer la empresa es trasladarle al consumidor final el impuesto sobre el 5% en la facturación. Eso es lo que va a suceder, eso es lo que está claro, así como todo consumidor final paga el 13% de IVA, que en su factura aparece detallado lo que es el IVA, también ahora se adiciona un 5% más, que es este impuesto de contribución especial. Recordemos que la ley está estableciendo que un impuesto especial a todo lo que es telecomunicaciones, tanto servicios como bienes. Y por eso hasta puse el ejemplo de que si usted, la empresa, importa un celular, ahí es donde viene a pagar la empresa, importa un celular o celulares que se lo va a vender a los consumidores, y esos celulares que importa también los chips, importa los audífonos, importa otros accesorios alrededor del celular, todo eso va a tener que pagar 5%. Eso es lo que tiene que pagar la empresa. La empresa de cable, por ejemplo, me imagino que le paga a otra empresa de cable, no sé, o de telecomunicaciones, ese 5% lo tiene que asumir esta empresa en relación con la otra empresa. Entonces aquí hay una cadena que al final, yo sí insisto, al final quien está siendo más grabado en todo esto es el consumidor final. Bueno, y en ese sentido te damos la razón porque, bueno, por ejemplo, estamos con... justamente a punto de entrar a otro tema que también es muy importante que lo conozcamos, como es la digitalización. Esto hace que la empresa también compre cajas digitales o cajas decodificadoras de señal. Cuando se cobra, más bien dicho, cuando se compra, la empresa está obligada a pagar ese 5% porque es un producto, es algo que nosotros lo vamos a utilizar, pero también a la hora de darle el servicio al cliente, también el cliente tiene que pagar ese 5%. Claro, y aquí es donde está el tema. Lo que pasa es que la empresa va a tratar, en la medida de lo posible, de que sus costos, como este tipo de impuestos, ver cómo se lo traslada al consumidor final, que es lo que suele pasar. Y aquí está lo delicado. Y mira, yo en esto, Nelson, quiero aprovechar, ya que estamos hablando de esto, del tema de los costos,
quiero aprovechar y quiero darte la primicia de decirte que eso, en medio de esta situación, nosotros sí vamos a propugnar como CDC de que se aumente el salario mínimo en este país. Ya sabemos que el salario mínimo es de $251.70 para el sector comercio, que es donde está la mayoría, diríamos, de la población. Y nosotros estamos claros que ese salario mínimo no alcanza para cubrir precisamente los gastos que hace la ciudadanía, que hace la población. La canasta básica es más alta, el precio es mucho más alta de lo que en realidad uno tiene como salario mínimo. Entonces, el que estemos hablando de un impuesto en este momento, sabiendo que se está cerrando este año 2015 y que hasta el 19 de este año se debe de presentar propuestas para pedir aumento al salario mínimo, a mí sí me parece oportuno que nosotros solicitemos el aumento al salario mínimo para darle un poder adquisitivo más fuerte al consumidor y al consumidor final. Solo para que tengamos una idea, el actual gasto familiar básico mensual, que incluye el costo de la canasta básica en el sector comercio, es de $289.24 frente a un salario mínimo de 251. Es decir, 251 frente a 289, estamos hablando de lo básico, Nelson. ¿Qué significa? Canasta básica, es decir, consumo de alimentos, agua, electricidad, telefonía, transporte y el tema del gas. En el área rural todavía esto es más crítico. El salario mínimo en el área rural es de $118.20 y el gasto familiar básico mensual es de $234. Es decir, dicho en otros términos, todavía nuestros amigos y nuestras amigas, nuestros ciudadanos, nuestros compañeros y compañeras que están allá en el campo, todavía ven más cuesta arriba el poder accesar a un gasto familiar básico adecuado. Nosotros consideramos, y desde hace tiempo lo hemos dicho, que no deberíamos de estar hablando de dos tipos de canasta básica, tanto urbana como rural. Deberíamos de estar hablando de una canasta básica, porque al final somos seres humanos. No sé cuál es la diferencia de que yo debo de comer una cosa y allá el pobre campesino o la campesina tiene que comer otra. Yo no entiendo cómo es posible que estemos haciendo y al final siempre comemos frijoles. Es correcto, y cómo estemos haciendo este tipo de diferencias. Pero son diferencias que generan indiscutiblemente inequidad de carácter social y que deberíamos de avanzar a superarla en este momento de que de plano estamos hablando de poder incidir para que haya más justicia de carácter social y económica en este país. Ahora, hablando de los gastos y hablando de los ingresos, estamos hablando que hay más o menos una diferencia casi aproximada de $40 para las personas que ganan el salario mínimo, más o menos. Ahora, ¿esa propuesta iría enfocada hacia cuánto para que...? Bueno, mira, estamos terminando de hacer el análisis. Yo creo que podríamos estar hablando de entre $400 y $450 el aumento. Eso es lo que estaríamos buscando. Creo que el aumento gradual que se hizo desde el año 2013, que apenas año con año subió un 4% hasta llegar al 12% que se hizo efectivo en enero de este año, como nosotros lo dijimos, fue ridículo. Se lo planteamos al Ejecutivo, lo señalamos, fue risible, y yo creo que ya es hora de que la población en realidad pase a ganar más. Yo he escuchado argumentos de la empresa privada de que dicen de que ellos pagan más, pues yo creo que bueno que paguen más. Un argumento de fondo, y hay que tenerlo presente para el tema del aumento al salario mínimo, es que aquí yo escucho decir a los empresarios que el tema de la delincuencia está espantando la inversión. También he escuchado análisis y hemos visto algunos análisis que dicen que la economía de El Salvador no crece, puede ser por dos razones, una de carácter político y otra de carácter de estrechez del mercado, es decir, el mercado ya no da más. Paso a comentar los dos argumentos del sector empresarial y de otros analistas.
En relación al de carácter político, yo creo que político ya no tiene mayor sentido, ya las elecciones ya pasaron, entonces los empresarios tienen interés de seguir invirtiendo, sí siguen invirtiendo, entonces aquí hay que ver el tema de la estrechez económica. Está demostrado en los demás países de la región centroamericana en relación a los salarios mínimos altos que tienen los demás países de la región, de que hay un mayor dinamismo económico, precisamente porque hay mayor capacidad económica del consumidor final para poder generar gasto. En la medida que se genera gasto, en la medida que se genera consumo, se dinamiza una economía. Entonces yo creo que todas y todos, y en este caso en particular, los empresarios o algunos sectores empresariales, si están interesados en generar mayor consumo, indiscutiblemente tienen que mejorar las condiciones de salario. Yo creo que este es un argumento fuerte. En relación al tema de la delincuencia, al tema de inseguridad, no vayamos lejos. Honduras anda casi igual y cuidado peor de los índices delincuenciales que tiene El Salvador. Sin embargo, la inversión extranjera directa allá ha crecido y tiene mejores salarios mínimos que los que tiene El Salvador. Entonces queda demostrado, señoras y señores, que lo que necesitamos es poder fundamentar y fortalecer el poder adquisitivo de la población salvadoreña. Hay que tener presente también, y lo hemos dicho nosotros en nuestros análisis, que la mayoría de la población ocupada, de la población económicamente activa, pero sobre todo de la ocupada, tanto en el sector urbano como en el sector público del país, está ganando a lo máximo $300. La mayoría de la población, te estoy hablando, 61% más o menos en promedio, eso es lo que gana la gente en este país. Yo diría que estos salarios son bajísimos y aquí es donde ciertamente que hay que mejorar la capacidad adquisitiva de la población, más que estar pensando en desemplear a la gente, como la medida de un alcalde, de una noticia que vi por ahí, más que estar pensando en desemplear a la gente, lo que aquí hay que estar pensando es cómo se generan las condiciones de empleo más dignas, más justas, y de tal manera que dinamice la economía. Lo que pasa en todo esto, Nelson, y hay que también decirlo, es que aquí hay sectores donde la riqueza se ha concentrado cada vez más. Del año 2013 al 2014 se pasó de 150 a 160 nuevos ricos, subieron 10 ricos más en El Salvador, a una concentración de 21.000 millones de dólares. El Salvador es uno de los países que destaca en toda la región en el índice de concentración de riqueza. Entonces lo que estamos viendo es gente que tiene recursos, que tiene medios, que tiene posibilidades, pero que no está pensando en reinvertir o en compartir sus ganancias, sus ingresos de una manera adecuada con la población. Imagínense que del PIB, el 4% de los más ricos de este país se llevan el 40% del PIB de este país. Eso no puede ser justo, eso no es correcto, eso no es adecuado. Bien, ahora, con respecto al mismo tema del impuesto, del CES, hay como todavía quizás algún tipo de expectativa de qué es lo que pueda pasar. Con respecto a dos cuestiones. Uno, si se aprueban los $900 millones por parte de la Corte Suprema de Justicia, y dos, también si los homicidios o la situación de inseguridad baja. ¿Qué pasa si se aprueban los $900 millones o qué pasaría o qué recomendaciones le podemos dar o podríamos seguir nosotros para dos cosas, para ver si se aprueban los 900 millones para los programas de seguridad, de prevención y de inversión social que tiene el gobierno, y dos, también qué pasa si de repente empiezan a bajar los homicidios, así como lo han dicho los funcionarios, ya no sería necesario tener este CES que está para 10 años. Bueno, yo creo que como hemos dicho, como hemos señalado, es importante que el Estado tenga recursos. Aquí no hay que perderse, hay que ver la manera de cómo se generan recursos del Estado para enfrentar una situación que es dramática que vive el país, como es el tema de inseguridad. Ahora bien, para enfrentar esta situación dramática, el tema o la pregunta es ¿cómo?
ya vimos la respuesta en la herramienta del cómo se está aplicando. Creo que mucha gente no está contento con esta aplicación de este impuesto. El gobierno tiene que tomar lectura de esta aplicación de este impuesto. Entonces, si se aprobase, si la Corte Suprema se pronunciara a favor de los 900 millones de dólares que están entrampados, este poder del Estado mandaron un mensaje positivo, yo sí invitaría al Ejecutivo a reconsiderar el impuesto que ha sido aprobado. Creo que yo estuve precisamente el día sábado en un encuentro con las organizaciones de consumidores y de consumidoras de este país, de varios municipios de este país, y fue un tema que apareció, Nelson. Es un tema que está apareciendo. Creo que el Ejecutivo debería de hacer medición de encuestas de opinión sobre la aplicación de este impuesto. Ojo, cuidado, porque las cosas que ha venido empujando y que las ha venido haciendo bastante bien, y hay que decirlo, el Ejecutivo en este caso ha venido tomando medidas de carácter social, de carácter económica, adecuado en beneficio de la población, pero con esta medida hay que tener mucho cuidado. No solo por el costo político. Es que puede tener un costo político, por supuesto que puede tener un costo político, y eso no lo debería de perder de vista el Ejecutivo, porque, claro, todo impuesto, todo tipo de impuestos genera determinados costos, eso no hay que negarlo tampoco. El tema es a quién le está generando los costos. Sí, y en este caso es regresivo, como sí. lo dije, es un impuesto de carácter regresivo donde se está aplicando a la mayoría de la población. Bien, vamos a hacer otra pausa y vamos a venir con el cierre de este programa. Vamos a invitarle a usted para que no pierda nuestra sintonía y regresamos en instantes con más de Análisis de País. Bienvenidos a la era digital de Universal Cable. Llegamos innovando día con día, con calidad y servicio, contando con espacios creativos para todas las edades. La era digital llegó a tu pantalla por Universal Cable. Gracias por sintonizar Noticentro 29, información con veracidad. Dinámico, objetivo, profesional. Zapopa, los alumnos de un centro escolar. Así es, Noticentro 29, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, solo por la señal de Canal 29 de Universal Cable.
Bien, gracias por estar en sintonía total de Análisis del País. Este día hemos estado conversando con el licenciado Danilo Pérez. Él es el director ejecutivo del CDC, Centro para la Defensa del Consumidor. Pues hemos estado hablando de un tema muy importante que ha estado afectando a los salvadoreños desde este 1 de diciembre, como es el CES, la Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana. Pero aprovechando la ocasión y también teniendo acá a Danilo como un ente defensor de los consumidores, creo que es muy importante también, ya que a muchas personas les han entregado su aguinaldo, a personas les han entregado bonos, a personas incluso también les han entregado indemnizaciones. Es muy importante también que se haga un buen uso, pero no solo eso, un buen uso del efectivo, sino también ver a dónde o cómo puede hacer para que no se den abusos de parte de empresas, de parte de compañías, de parte de marcas que quieran afectar o que estén perjudicando el consumo de los salvadoreños. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer un salvadoreño hoy en esta época de Navidad para hacer compras racionales también y también para poder detectar si no le están cobrando el precio justo? Correcto. Aquí es importante hablar de varias cosas. La primera tiene que ver con el cuidado y el uso del dinero. Invitamos a la población, invitamos a la ciudadanía a que trate de usar responsablemente su recurso, que es el que cuesta, que es el dinero que hace falta. Digo que hay que ser responsable con esto porque no hay que perder de vista que El Salvador es uno de los países más consumistas de todo el mundo. Estamos en el tercer lugar, para que tengamos idea, en el tercer lugar de todo el mundo del alto consumo. Y me refiero a un consumo que también no es del todo adecuado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Voy a hacer un paréntesis. Imagínense, estoy hablando de que el país es un país altamente consumista y que algunos empresarios precisamente no lo quieren aprovechar en el buen sentido de la palabra, generando un mejor y adecuado consumo y dándole más poder adquisitivo a la gente. Ahí lo dejo, porque estábamos hablando del salario mínimo. Pero bueno, volviendo al tema navideño, hay que cuidar el tema del dinero, porque además, también hay que decirlo, el país mueve mucha deuda. El consumidor, la consumidora, tenemos bastantes deudas y hay que ver de qué manera vamos saliendo de las deudas. Entonces, ojo, cuidado. Luego, ya va a pasar la temporada navideña. Ese pasionismo, ese comercial, el gran comercio que nosotros vemos en los anuncios televisivos y hasta bonitos que nos invitan, que nos tocan el alma, de que regale y que el amor y no sé qué cosa. Todo eso lleva de trasfondo análisis en mercadotecnia, análisis psicológico, y entonces en análisis psicológico eso le tratan de tocar a uno la psiqui, dicho en otros términos, otros dicen el corazón, para que usted con su ser querido le demuestra regalándole no sé qué cosa. Hay que tener mucho cuidado también con este tipo de comerciales. Yo no estoy en contra de los regalos, ni soy un Grinch de la Navidad, pero ciertamente que hay que ser responsable. O sea, creo que el tema de la Navidad es para revivir más valores, más la solidaridad, sí, el tema familiar, de que si hay que comer frijolitos con arroz en la cena, o lo que se pueda comer se comparte. Eso es lo que yo creo que es importante en un espíritu de carácter navideño, más que estar en la lógica del consumo, de la lógica de estar pensando y de estar diciendo para que vea de que yo la quiero o me voy a querer. Todo eso, señoras y señores, en un marco de carácter reflexivo, filosófico que estamos haciendo. Entonces, ojo, cuidado. Ya la Navidad, como digo, ya va a pasar, y recuérdese que ya viene la temporada escolar. Pasa el 31 de diciembre y el 1 de enero usted va a encontrar todos los súperes, etcétera, arregladitos para la temporada escolar. Para otro y susto. Entonces viene el susto, viene el susto, aparece la población y dice, bueno, no hubiera gastado en esto y ahora me toca gastar para los útiles escolares, entonces me voy a endeudar.
tenga en cuenta eso, tenga en cuenta por favor eso. Y termino diciendo en el tema más legal, los derechos que tiene un consumidor o consumidora. Bueno, en primer lugar es importante que el consumidor y la consumidora siempre siga comparando precios. Si se decide comprar un regalo, etcétera, que compare precios, porque muchas veces hay productos que son similares en el mercado y que podrían ser de fácil costos en algún establecimiento que en otro. En segundo lugar, el tema de la garantía. Depende de los productos que usted compra, no se olvide de tener la garantía, no pierda de vista, ojo con esto, que yo me he encontrado consumidores y consumidoras diciendo que compraron un bien, pero que no pidieron la factura, o que compraron un bien y perdieron la factura. Usted sin la factura, usted rompe una relación que se llamaría en términos legales la relación contractual. Es decir, usted no podría generar un acto de reclamo. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Y cuando compre un producto, también el tema de la garantía, es importante que la gente lo sepa. De entrada, usted le debería preguntar al consumidor o a la consumidora cuánto tiempo le van a dar de garantía, porque en la actual ley de protección al consumidor existe la libertad de que el proveedor le pone el tiempo de la garantía. Hay garantías de 1 año, hay garantías de 6 meses. Entonces, compare si el consumidor, el proveedor de ese mismo producto le está dando una garantía ya en el tal establecimiento por 6 meses, pero otro se le está dando por 1 año. Entonces, ahí debería de tomar criterio. Y en todo caso, si un producto sale defectuoso, sale afectado, etcétera, usted tiene derecho a que le reintegren el dinero. Si es que ya no quiere ese bien, usted tiene derecho a que le den un producto en igual condición o un producto en similares condiciones. Esas son de las cosas importantes de mis consejos. Creo yo que es importante que la ciudadanía lo tenga presente a la hora de este espíritu navideño, que lo que hace es animar más a la compra y no a otro tipo de valores que sí vale la pena rescatar. Bueno, a ver, creo que hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos a Danilo Pérez por esta valiosa entrevista. Sabemos pues que ha sido bastante difícil el poder estar justamente conversando, hacer agenda, que quizás cuesta más. ¿Cómo es que se llama? Contactar a Danilo que al mismo presidente de la República. No, eso no puedo decir. No, son bromas. No. Agradecemos pues el que haya venido y pues vamos a invitarte más adelante para otro tipo de espacio para poder siempre seguir hablando de algo muy importante como es el consumo y los derechos que tienen los salvadoreños. A nosotros nos cuesta contactarnos, Nelson, dado el tema, nos cuesta contactarnos, somos una organización pequeña, vivimos de fondos de cooperación y entonces hacemos mucho sacrificio, mucho esfuerzo para poder generar todo este tipo de espacio. Entonces ahí estamos para servir. Bueno, pues Danilo, gracias a ustedes también. Bueno, una cosa muy importante de ir cerrando, si alguien tiene alguna duda, ¿cómo puede hacer para contactarnos? Bueno, yo diría que llame al teléfono del Centro para la Defensa del Consumidor 2222-1122, ahí lo podemos atender directamente vía telefónica. Pueden visitarnos en nuestras oficinas, que estamos ahí por la Juan Pablo, 11 Avenida Norte Bis, número 525, Centro de Gobierno. Entonces tenemos esos medios y nos pueden buscar en la fanpage vía Facebook, ahí podemos interactuar con usted. Búsquenos como CDC El Salvador. Bien, perfecto. A usted también gracias por esta sintonía, esperando de que usted haya recibido la información que necesita saber con respecto a este nuevo impuesto, así como también una guía para poder hacer compras bastante racionales en esta Navidad. Le invito pues para que usted sea de las personas que piense antes de comprar, que analice 1, 2, 3, 4 opciones
y por supuesto que usted haga la mejor compra. Recuerde que el responsable de las buenas o de las malas compras al final es usted como consumidor. Bien, gracias por su sintonía. Les espero el próximo miércoles, siempre a partir de las 9:30 de la mañana acá en Análisis de País. Pásela bien, bendiciones para todos.